Hola a todos y bienvenidos a la clase número 4 de Teoría de Números. Hoy vamos a hablar sobre números primos y el teorema fundamental de la aritmética. También vamos a demostrar la parte de existencia del teorema, lo vamos a platicar más adelante. Primero vamos a ver la definición de lo que es un número primo. Entonces decimos que un entero positivo P es un número primo si tiene exactamente dos divisores positivos. Otra forma de dar esta definición es que son los números que solo son divisibles entre el 1 y ellos mismos. Y bueno, quitando al 1 porque el 1 solamente tiene un divisor positivo que es el mismo y por convención el 1 no se considera un número primo. Entonces lo que tienen de particular estos números es que tienen de divisores a los únicos, a los que siempre son divisores. Porque para cualquier número A entero que tú tengas, ese número A, platicábamos en las propiedades de la divisibilidad, que siempre se divide a sí mismo. Y también es muy fácil ver que uno siempre divide a cualquier número entero. Entonces lo que pasa con los números primos es que esos dos divisores siempre van a estar, pero son los únicos divisores que están. Y de ahí viene un poco el nombre de primos. Lo que pasa es que son primitivos en el sentido de que ya no se pueden factorizar como producto de otros números enteros. Ejemplos de primos, bueno, obviamente está el 2, el 3, el 5, etc. Son números que conocemos desde hace mucho y tienen propiedades muy interesantes que son algunas de las que vamos a platicar en este video. Entonces, primero, lo que tiene muy interesante en los números primos es sobre el teorema fundamental de la aritmética, que afirma que todo número entero mayor que 1 tiene una factorización en producto de números primos, y la factorización es única. Hoy vamos a demostrar que existe esa factorización. Para demostrar que es única se necesitan otros resultados que vamos a ir viendo más adelante en estas clases. Entonces primero vamos a platicar un poco sobre el teorema fundamental, que es lo que nos está diciendo, y nos dice que cualquier número se puede factorizar como producto de números primos, que es como lo interesante de los números primos. La primera parte interesante porque los números primos son algo muy fundamental en teoría de números y realmente aparecen en todas partes para la teoría de números. Entonces lo que quiere decir el teorema fundamental es un poco lo que hacíamos en la secundaria, que tenemos algún número, por ejemplo 2020. Y queremos factorizarlo, entonces lo que hacemos es ir buscando qué números dividen a este número, empezando con el primer primo, que es el 2. Entonces te fijas, 2 divide al 2020 y sí, entonces si te das cuenta que sí lo divide. Entonces divides entre 2 y tienes que ahora el número 1010. 2 ya es un factor. Ahora quieres encontrar qué otros factores tiene. Primero otra vez del 2 vuelve a ser un factor. 2 vuelve a ser un factor del 1010, entonces tienes que 505. O sea, divides entre 2 y te queda 505. Después buscas otro factor y ese otro factor es el 5, el siguiente factor, primo. Y entonces aquí te queda el 101, que es primo. Entonces lo que tienes es que el número 2020 se factoriza como 2 al cuadrado por 5 por 101. Y entonces lo que nos dice el teorema fundamental de la aritmética es que cualquier número entero que tú tomes lo vas a poder factorizar así. Aquí lo enuncié como entero mayor que 1. Bueno, cualquier número distinto de 1. Los negativos realmente también se pueden, pero como les platicaba en alguna clase anterior, lo que pasa con los números negativos es que pues son igualitos a los positivos. Entonces siempre vamos a trabajar con los positivos, por lo menos en esta parte. Son igualitos, simplemente tienen un signo menos, pero su estructura multiplicativa es la misma. Bien, entonces lo que vamos a hacer para demostrar este teorema en la parte de la existencia, es decir, que sí se puede factorizar, la parte de la unicidad todavía no podemos demostrarla con la teoría que hemos visto, es primero demostrar que todo entero mayor que 1 tiene algún divisor primo. Para demostrar esto lo que vamos a utilizar es inducción. Como les platicaba en la primera clase, la inducción pues es una herramienta muy fuerte, y si no has practicado nada de inducción te voy a dejar un video que hice sobre inducción. Tienes que hacer algunos ejercicios antes porque si no es complicado entender como primera demostración esta por inducción. O sea, tienes que haber visto ya ejemplos de inducción para que puedas utilizarla de manera más natural. Entonces lo que vamos a hacer pues es primero la base de inducción, y la inducción la vamos a hacer en el número de divisores que tiene el número que queremos ver. Queremos encontrar que todo entero mayor que 1 tiene algún divisor primo. Entonces lo primero es, la afirmación es cierta si n tiene dos divisores. La base de inducción va a empezar en 2. Como les decía en el primer video, puede empezar, normalmente empieza en 0 o en 1, pero realmente puede empezar en cualquier entero.
Entonces la base de inducción empieza en 2, cuando tiene dos divisores un número es cuando es primo. Entonces si el número es primo, claramente sí tiene un divisor primo, que es el mismo. Esa sería la base. La hipótesis de inducción es suponer que si este n tiene k o menos divisores, entonces se cumple la propiedad que queremos demostrar. O sea, tenemos un número n que tiene alguna cantidad de divisores, pero esa cantidad es menor que k. El número de divisores de n es menor o igual que k. Aquí tiene k o menos divisores. Esta es una forma de enunciar la inducción, es lo que a veces se conoce como inducción fuerte. A veces la inducción se enuncia simplemente como tiene n divisores y lo pruebas para n más 1. En este caso es como tiene todo, o sea, tiene alguna cantidad que es menor que k, menor o igual, y lo vamos a demostrar para k más 1. Ese es el paso inductivo. Demostrar que la afirmación es cierta para un número que tenga k más 1 divisores. Como les decía, la inducción la estamos haciendo no en n, sino en la cantidad de divisores que tiene n. Entonces, si la cantidad de divisores que tiene el número es k más 1, vamos a demostrar que también es cierta esta propiedad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, es muy sencillo. Primero, esto es para k mayor o igual que 2. Entonces, k más 1 va a ser mayor que 2. Es decir, tu número n no es primo. Bueno, si el número n es primo, pues estamos en el caso base. Entonces, cuando el número n no es primo, lo que pasa es que n tiene un divisor distinto. Es precisamente lo que veíamos que era la definición alternativa de primo, que va a tener un divisor distinto al 1 y a sí mismo. Un divisor distinto a 1 y a n. Digamos que ese divisor es d. Un divisor d que divide a n. Entonces vamos a considerar al número entero n entre d. Este número tiene menos de k más 1 divisores. Porque tiene algunos de los divisores que eran divisores de n, pues ahí siguen, pero otros ya desaparecieron. Por ejemplo, d ya no es un divisor y no puede tener otros divisores. O sea, no puede ser que un número, digamos, r divida a n entre d y que no divida a n. Entonces lo que está pasando es que este número tiene k o menos divisores. Y entonces para n entre d sí podemos aplicar la hipótesis de inducción. Aplicando la hipótesis de inducción, tenemos que n entre d tiene un divisor primo. Hay un primo p que divide a n entre d. Y si recuerdan las propiedades de la divisibilidad, había una propiedad donde podíamos multiplicar, de hecho podíamos hacer combinaciones lineales. Entonces lo que tenemos es que si p divide a n entre d, en particular también p va a dividir a n entre d por d, que es igual a n. Es decir, p divide a n. Eso es lo que estamos diciendo, es que tiene un divisor primo, que es precisamente la primera parte que queríamos demostrar. Como les decía, en el teorema fundamental de la aritmética lo que tenemos es que queremos ver que todo entero mayor a 1 se puede factorizar como un producto de primos. Lo primero que demostré ahora es, tiene un divisor primo. Todavía no sabemos si se puede factorizar, pero por lo menos sí sabemos que va a tener algún divisor primo. Y con eso de que tiene un divisor primo vamos a poder demostrar esta parte de la existencia, de la factorización. De nuevo vamos a aplicar inducción. Esa es una de las razones por las que la inducción es una herramienta muy fuerte realmente. Y no solo en teoría de números, es para muchísimas áreas de las matemáticas, se hacen demostraciones. De hecho, no conozco un área de las matemáticas donde no haya visto alguna demostración por inducción. Entonces sí es muy importante. Entonces, vamos con la base de inducción. Lo que queremos demostrar es que todo número se puede factorizar en producto de primos. Ahora sí vamos a hacer inducción en el número n y no en el número de divisores de n, como hace rato que hicimos. Primero, la base de inducción de nuevo empieza en 2 y lo que tenemos es que 2 ya está factorizado. Cuando hablamos de factorizar números, bueno, cuando ya tenemos un primo p, pues el primo p ya lo consideramos como que está factorizado. O sea, la factorización puede tener un solo factor. Entonces el 2 ya está factorizado. Ahora, todo entero, la hipótesis es que todo entero mayor a 1 y menor o igual que k se puede factorizar. Entonces, si nosotros tenemos un entero que esté entre 1 y k, lo que estamos diciendo en la hipótesis es que sí se va a poder factorizar. Y lo que quiero demostrar es que el k más 1 también se puede factorizar.
¿Cómo lo vamos a demostrar? Bueno, es muy sencillo con lo que acabamos de demostrar hace rato, porque sabemos que k más 1 tiene un divisor primo. Es lo que acabamos de demostrar, que todo número distinto de 1 tiene un divisor primo. Y si este número tiene un divisor primo, bueno, hay dos casos. Que él mismo sea un primo, en ese caso ya está factorizado, y terminamos la prueba. Y que k más 1 sea un número compuesto, o un número que no es primo. En ese caso, lo que vamos a considerar es al número k más 1 entre p. El número k más 1 entre p es un número distinto de 1. Distinto de 1 porque habíamos dicho que este p es un primo y que k más 1 no era un primo. Y por hipótesis, bueno, y es un número que también es más chiquito que k. Al ser un número más chico que k, podemos aplicar la hipótesis de inducción. Entonces, en la hipótesis nos decimos que ya podemos factorizar este número. Por lo tanto, k más 1 entre p admite una factorización. Eso pues va a terminar la prueba. Porque si k más 1 entre p tiene una factorización, digamos q1 a la alfa 1 por q2 a la alfa 2, etc. Así hasta q sub n a la alfa sub n. Estos, bueno, son potencias de primos. La factorización siempre se ve de esta forma. Vamos a tener que el mismo k más 1 también tiene una factorización, porque es simplemente esta misma factorización que ya teníamos, pero ahora multiplicada por p, que también es un primo. Con eso terminaríamos la prueba de la existencia de la factorización. Para cualquier entero se puede factorizar en producto de números primos. Bien, esa sería toda la parte teórica de este video, aunque antes de irme quiero darles algunas propiedades interesantes de los números primos, pensando más que nada en la tarea que les puse para esta clase. Recuerden que siempre subo una tarea en un Drive y les comparto el link en la descripción de los videos. Entonces, para esa tarea van a necesitar algunas propiedades de los números primos, que son las que voy a hablar ahorita. La primera es que cuando tenemos un primo que está dado por una expresión algebraica, y esa expresión algebraica se puede factorizar, entonces como que reducimos mucho las posibilidades del primo. Esto lo voy a explicar con un ejemplo porque no es, como lo acabo de decir, no es nada claro. Lo que tenemos es, por ejemplo, si quisiéramos encontrar los números primos que son de la forma x cuadrada menos 1, es decir, que son el cuadrado de un número entero menos 1, resulta que van a ser pocos. ¿Por qué? Porque aquí podemos hacer una factorización. X cuadrada menos 1 sabemos que se factoriza como x menos 1 por x más 1. Y si tenemos una factorización de una expresión algebraica que nos da un número primo, lo que va a pasar es que cuando sustituyamos esta x por algún valor entero, vamos a tener una factorización de p en producto de números enteros. Y esas factorizaciones de p en productos de números enteros nos dice que forzosamente uno de los factores tiene que ser 1 y el otro factor tiene que ser p, por la definición de número primo básicamente. Y entonces, bueno, en este caso x menos 1 evidentemente es más chico que x más 1, entonces x menos 1 debe ser igual a 1, entonces x es igual a 2. Y nos fijamos que efectivamente x es igual a 2 es una solución, porque 2 al cuadrado es 4, menos 1 es 3, que sí es un primo. Esto es solamente como una aplicación. Siempre que podamos factorizar algo, o sea, una ecuación donde hay un número primo, pues es interesante hacer esa factorización. Esto en cuanto a poder resolver cierto tipo de ecuaciones diofantinas, que como les digo es un poco para que lo puedan aplicar en la tarea que les puse. Otra propiedad interesante es relacionada con el algoritmo de la división. Recordamos que cuando estábamos hablando de algoritmo de la división, por ejemplo, si tuviéramos la división entre 2, sabemos que todos los números dejan residuo 0 o residuo 1, módulo 2. Entonces lo que pasa con esto es que de alguna forma estamos clasificando los números enteros como los números que dejan residuo 0, que son los pares, y los que dejan residuo 1, que son los impares. Entonces eso lo podemos hacer en general para cualquier entero, no solo para el 2. Resulta que para los números primos es interesante ver la división entre 6. Y ese es un resultado que les voy a poner en la tarea para que lo prueben, que es que todo número primo deja residuo 1 o residuo 5 al dividir entre 6.
bueno, básicamente con estas dos cosas ya es suficiente para que puedan trabajar en su tarea y pues nos vemos en el siguiente video.